El tema de hoy son recomendaciones en las búsquedas en las bases de datos jurídicas documentales. ¿Qué recomendaciones tenemos al respecto? Bien, fíjense bien. Básicamente es que cuando nosotros tengamos una nueva base de datos jurídica documental, tenemos que verificar si existe un instructivo para realizar las búsquedas y en su caso estudiarlo y ponerlo en práctica. Y en caso que no lo haya, podemos ensayar varias búsquedas y descubrir cómo actúa el motor de búsqueda. Por ejemplo, si distingue entre mayúsculas y minúsculas, si distingue entre palabras acentuadas y no acentuadas, si existe distinción entre palabras completas y incompletas, y si considera el uso de operadores lógicos. Y algunas bases de datos jurídicas tienen otras herramientas de cada motor. Entonces fíjense bien, por ejemplo, en la base de datos que ya hemos visto, la de use, fíjense bien que por aquí tenemos la ayuda, ¿de acuerdo? Y aquí en ayuda nosotros podemos verificar cómo funciona. De hecho, siempre es muy recomendable que leamos cada una de las partes de nuestro manual para ver cómo actúa la base de datos. Aquí hay una explicación bastante completa de cómo funciona la búsqueda en use. Fíjense bien, aquí dice consulta tradicional panel de búsqueda, hace una explicación del panel de búsqueda y más adelante nos maneja ya lo que es la búsqueda con operadores lógicos. Aquí ya aparece operador lógico y, por ejemplo, cheque y fondos. Y fíjense bien como también dice o bien cheque espacio fondos, ¿de acuerdo? De la misma manera aquí dice compraventa o venta y también el operador lógico N, ¿de acuerdo? Y también nos habla de algunos comodines que en este caso son herramientas muy propias de esta base de datos donde podemos hacer una búsqueda por arrenda, asterisco, y nos va a dar todas aquellas palabras que empiezan con arrenda. Bien, vamos a ver esto y vamos a ver cómo actúa aquí. Fíjense bien. Si nosotros, por ejemplo, aquí ponemos cheque y incorporamos a la consulta, como ya habíamos visto, aquí aparece nuestro operador lógico. Y aquí nosotros podríamos elegir cuál vamos a usar. ¿Qué les parece si, por ejemplo, le ponemos que queremos utilizar cheque y que hable sobre fondos? Un cheque, por ejemplo, que fue emitido sin fondos. Incorporamos cheque y fondos y vamos a decirle que solamente nos incluya las jurisprudencias. Le damos realizar consulta y vemos que ya está, nos está trayendo todas aquellas jurisprudencias que en su texto tienen la palabra cheque y la palabra fondo. ¿De acuerdo? Esto sería como actúa, básicamente aquí dice la palabra cheque y aquí también aparece la palabra fondos. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos decir, bueno, que diga cheque pero que no diga fondos, podríamos utilizar el operador lógico N o O. Y bueno, nuestra experiencia en el manejo de la base de datos va a ir aumentando, ¿verdad? Bien, ahora fíjense bien, por ejemplo, en esta otra base de datos que no habíamos visto, pero que es una compilación legislativa del 2014, si nosotros aquí tenemos también la ayuda, ¿ya la vieron? Aquí dice ayuda, y aquí está nuestra ayuda. Quiero que se fijen, aquí dice búsqueda avanzada con operadores lógicos. Fíjense bien cómo está el operador lógico y, o y no. Fíjense bien que en este caso tendríamos que utilizarlo con el texto en inglés and, or, y para el no sería el guión medio. Y tiene un operador que no es lógico, pero es un operador de mucha utilidad, que es NIR, que quiere decir que nos vaya a buscar palabras que no estén a más de 10 palabras de otra, por ejemplo, transporte de material. ¿Por qué? Porque ¿qué les parece si ustedes encuentran un documento o una ley donde aparece la palabra transporte en la primera página y material hasta la última página? Lo más probable es que no tenga nada que ver en ese sentido. Entonces, con esto nosotros podemos buscar palabras cercanas. Y por aquí tenemos toda una explicación de cómo funciona. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una consulta en esta base de datos jurídica. Entonces, fíjense bien, si aquí nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a ponerle la palabra aguas. Y vamos a ponerle and nacionales. Y solamente que nos lo busque en el contenido del ordenamiento. Vamos a buscar. Y nos localiza otros ordenamientos donde aparece aguas y nacionales. Aguas nacionales y aquí también aguas nacionales. ¿De acuerdo? Es muy común que en las bases de datos jurídicas, cuando no ponemos nosotros nada, sino un espacio entre las dos palabras, indica que está utilizando el operador lógico y.
Por la misma razón, bueno, en este caso nos dio 56 ordenamientos porque también buscamos en el contenido del ordenamiento. Vamos a hacerlo nuevamente como lo hicimos y efectivamente nos da las 3 que ya habíamos encontrado. Entonces, una recomendación muy importante es que nosotros busquemos, ¿verdad? Cuál es, cómo funciona el motor de búsqueda. ¿De acuerdo? Ya sea que sea en un manual o que nosotros descubramos, porque hay algunas bases de datos jurídicas que no tienen manual de operación. Bien, una de recomendación muy importante es que nosotros tenemos que elegir una palabra clave muy apropiada. ¿Cuál es aquella? La que a su criterio o a nuestro criterio nos lleve más rápidamente a la localización del texto buscado. Esto quiere decir que son aquellas palabras que son más propias para llegar lo más rápido posible al documento que nos interesa o a la ley que nos interesa. Por esta misma razón no es conveniente utilizar palabras como conectivos, artículos, la, los, de, del, que. ¿Por qué? Porque van a estar en todas las bases de datos jurídicas. En cualquier documento va a encontrar, por ejemplo, la palabra de. ¿Verdad? Entonces, si le ponemos de como palabra clave de búsqueda, pues nos va a regresar infinidad de documentos o de páginas que lo tienen. Fíjense bien cómo aquí le estoy poniendo que los operadores, que las letras I y O en rojo. ¿Por qué? Debemos tener mucho cuidado porque como estos pueden ser operadores lógicos, tenemos que tener cuidado al usarlas porque o bien nos lo toma como operador lógico o como el texto en particular. Podemos ensayar con palabras clave singulares y plurales, ¿verdad?, para hacer nuestra búsqueda, ensayar con sinónimos, con antónimos, etcétera, de tal manera que nosotros busquemos palabras claves análogas. Ahora fíjense bien, ¿qué pasa si nosotros en internet hay muchos recursos de páginas de búsqueda? Fíjense bien, por ejemplo, ya en una de sus tareas hicieron la búsqueda en el sistema en línea del use, de la sistematización de tesis. Pero ¿qué les parece si consultamos el diario oficial de la Federación? ¿De acuerdo? Aquí es el diario oficial de la Federación, la página oficial, ¿verdad? Y fíjense bien cómo aquí tenemos una búsqueda, ¿de acuerdo? Dice aquí ver criterios operadores de búsqueda y aquí hay un PDF. Vamos a ver qué dice este PDF. Dice palabra simple como palabra raíz, ¿verdad? Operador lógico y, fíjense bien. No, fíjense bien, dice el sistema buscará los documentos cuando tengan con todos los términos ingresados. No es necesario incluir y entre sus términos. El resultado incluirá ambas palabras, pueden encontrar juntas o separadas o en distinto orden. ¿De acuerdo? El operador lógico, el sistema buscará los documentos que contengan uno o los dos términos ingresados. No es necesario incluir o en sus términos. El resultado incluirá todos menos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Fíjense bien. Me voy a regresar a lo que era la búsqueda en documentos PDF. Fíjense bien. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos nuestra búsqueda. Cuando hicimos la consulta booleana, ¿verdad? Si nosotros ponemos por aquí, por ejemplo, examen y revisión, le damos buscar. Y aquí nos está diciendo que está encontrando 4 documentos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Fíjense bien. Si nosotros en vez de poner examen y revisión, lo borramos esto y utilizamos otro tipo de consulta que dice buscar todas las palabras, ¿de acuerdo? Fíjense bien que nos da igual los mismos 4 documentos. Quiere decir que cuando nosotros utilizamos esta opción de buscar todas las palabras con un espacio aquí, quiere decir que estamos utilizando el operador lógico y si nosotros utilizamos aquí buscar cualquiera de las palabras, vamos a ver qué sucede. Nos da 8 documentos. Fíjense bien, vamos ahora a regresarnos a nuestra consulta booleana y aquí le vamos a indicar el operador lógico. Siempre que utilizamos la consulta booleana tenemos que utilizar operadores lógicos. Damos buscar y fíjense bien cómo también nos da 8. Quiere decir que si utilizamos esta opción de cualquiera de las palabras o buscar todas las palabras, equivalen a los operadores lógicos en el caso de cualquiera de las palabras al o y todas las palabras al y. Y también podemos buscar palabras frases exactas. ¿Cómo hacemos eso? Con
comillas, le ponemos revisión de examen. ¿De acuerdo? Quiere decir que nos va a buscar de manera exacta lo que está aquí. En este caso no existe nada en el texto que nos diga revisión de examen. ¿Verdad? Bien, fíjense bien. Ahora, quiero que nos regresemos a nuestra búsqueda. Fíjense bien cómo dice aquí, con todas las palabras, frase exacta, con alguna de las palabras. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros aquí buscamos, por ejemplo, aquí hay varias opciones de fechas. En este caso estamos poniendo todos los organismos. Y vamos a ponerle aquí la palabra lineamientos. Vamos a suponer que estamos buscando una ley que hable de sobre lineamientos, ¿verdad? Aquí ya nos está regresando, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Verdad? Y aquí ya tenemos el texto de la ley. Estas son búsquedas que hay en línea. Bien, entonces de hecho una de las siguientes tareas es la participación en un foro donde ustedes nos van a dar a conocer en su experiencia como abogados, como profesionales del derecho, como docentes de las ciencias jurídicas y afines, nos van a dar a conocer una base de datos de este tipo, ya sea de jurídica documental o si su área de profesional es otra, una de las que utilicen cotidianamente en su área, o inclusive puede ser una académica. Entonces siempre las recomendaciones, volvemos al mismo. Elegimos palabras clave importantes, no utilizar estas palabras clave porque nos generarían basura en la información, investigar cómo funciona nuestro motor de búsqueda. Si hay un manual es muy conveniente que lo estudiemos bien, así como cuando nosotros vamos a utilizar un nuevo aparato tenemos que leer primero el instructivo. De la misma manera, cuando nosotros vamos a utilizar una nueva base de datos jurídica documental, lo conveniente es leer el manual. Si no lo trae, entonces ensayamos de qué manera actúa el motor de búsqueda. Muchas gracias.